arrancamos Porque entonces. son y 8. Dale, perfecto. Bueno, hoy tenemos el placer de escuchar al doctor Sebastián Marciano, que va a hablar de falla aguda sobre crónica, lo van a encontrar como ACLF. También esto dentro del ABC de la hepatología, creo que es un concepto muy importante para que conozcan. El doctor Sebastián Marciano es el jefe de hepatología del Hospital Británico, tiene mucha experiencia en este tema, en infecciones, en trasplante, así que seguramente la clase sea muy enriquecedora para todos. Así que bueno, la clase está grabada porque él justo no podía darla en forma presencial, pero después discutimos las dudas entre nosotros y nos va a dar un contacto por cualquier cosa. Hola a todos, bueno, espero que estén muy bien. Lamento no acompañarlos este año en vivo, pero por problemas de agenda no puedo estar para transmitir la semana que viene, así que les voy a grabar la presentación. Vamos a hablar un poco de falla hepática aguda sobre crónica. Este es un tema muy divertido, muy clínico, así que lo vamos a llevar con un caso para empezar a entender un poco dónde estamos parados. Fíjense que tenemos en seguimiento un paciente hace 2 años que tiene 58 años, que es un varón, tiene una cirrosis por hígado graso. Esto, harán que el nombre de hígado graso lo tengo que cambiar año a año. Esta es la última terminología, la verdad no sé cuánto va a durar, pero MASLD son las siglas actuales reconocidas para hígado graso. Es Child A6, MELD 12. Tiene varices grandes, por lo que está en profilaxis primaria con beta bloqueantes, y no tiene eventos previos de descompensación, es decir, es una cirrosis compensada, con hipertensión portal clínicamente significativa, pero compensado. Y este paciente lo que le pasa es que hace poquito, supónganse hace una semana, tiene una neumonía neumocóxica y ustedes lo llaman de la terapia intensiva, que está internado ahí con encefalopatía grado 3, no ventilado, pero como al límite, con ascitis moderada, saturando 92% con 40% de requerimiento de oxígeno para tener esa saturación, con una presión arterial media que está bastante bien, sin vasopresores, y con una diuresis, por lo menos medida en las primeras horas del ingreso, de más o menos 35 mililitros hora. Desde el punto de vista del laboratorio, el paciente tiene una hemoglobina que no cayó con respecto a los valores usuales que ustedes conocen, así que no sospechan por lo menos a priori que tengan alguna hemorragia asociada o no. Los glóbulos blancos parecen normales, pero si ustedes miran los análisis previos, el paciente habitualmente tiene 4.000, 5.000 blancos, así que esto lo podríamos interpretar como una leucocitosis relativa. Las plaquetas están bastante estables en 80.000 en relación a sus últimos valores. Lo que sí empeoró es que tiene una bilirrubina de 7 cuando antes tenía bilirrubinas normales, un ring que está bastante estable, una albúmina también bastante estable y sí muy empeorado el medio interno con una creatinina de 2,1 para valores previos sistemáticamente menores a 1 y un sodio que también está más bajo que las natremias usuales. Entonces acá, a ustedes quizás que son una generación que ya nació probablemente con esto de la falla hepática aguda sobre crónica, históricamente el mundo de la hepatología, especialmente en el campo de la medicina interna, de los pacientes internados, digamos, siempre tratábamos de ponerle un nombre o de entender qué pasaba con estos pacientes y siempre, bueno, se decía que era un paciente con una cirrosis descompensada, que se había descompensado más por una neumonía, lo cual no está mal, pero no permitía esta definición vaga y sin criterios exactos poder entender mejor esta población, poder abordarla en forma sistemática, incluso poder clasificarla para ingresar a estudios de investigación, que son todos estos estudios que ustedes verán en estos últimos 10 años que clasifican mucho mejor esto que le pasó al paciente y al clasificarlo mejor podemos entender mejor algunas cosas relacionadas al pronóstico, que era una típica pregunta que nos hacíamos en este escenario, y también cómo medirlo, porque típicamente un terapista a este paciente le aplicaría un score clásico de terapia intensiva, como un SOFA convencional o un Apache. Nosotros los hepatólogos a estos pacientes los medíamos principalmente con el TILE o con el MELD, pero ya sabíamos que eso no estaba reflejando bien lo que le pasaba al paciente. Estoy hablando más o menos en la historia del tiempo, algo que ocurrió allá por el 2010, 2013.
Lo que sí se sabe hace mucho es que la historia natural de la cirrosis más clásica no es la que le pasó a este paciente. Nosotros, si tenemos la suerte de diagnosticar una cirrosis compensada de manera bien temprana, incluso antes de que tenga hipertensión portal clínicamente significativa, paciente tiene una larga etapa en esta fase de cirrosis compensada. Ustedes quizás lo ven en el consultorio durante una década, sobre todo haciendo prevención casi primaria, tratando con inmunizaciones de prevenir infecciones, con complementación de medidas para prevenir osteoporosis, que desarrolla osteoporosis, haciendo screening de patocarcinoma, haciendo screening de hipertensión portal, pero un paciente que uno ve típicamente cada 6 meses. Lo que pasa habitualmente es que el paciente en alguna de esas ecografías de patocarcinoma empieza a hacer una bandita de ascitis, porque la ascitis es la primera complicación que suele aparecer en los pacientes cuando transitan entre la fase de cirrosis compensada a descompensada, o el paciente empieza a tener episodios leves de encefalopatía, o empeora el laboratorio, o si tiene un evento agudo como es la hemorragia digestiva, que es una de las 4 definiciones que hacen que transite un paciente de la fase de cirrosis compensada a descompensada. Obviamente la encefalopatía, perdón, la hemorragia digestiva pasa de un día para el otro, pero las otras manifestaciones suelen ser muy insidiosas. Y una vez que el paciente pasa esta etapa, viene una etapa que va un poco más rápida, en la cual aparece este otro capítulo que se llama Progresión de la descompensación. No tiene un nombre muy claro, en inglés se dice Further Descompensation, por eso es que tiene esta traducción. Habrán escuchado tal vez a Guadalupe García Sao hablar de mucho de este tema, que es muy importante también, porque es donde el paciente empieza a estar peor, básicamente. Esa pequeña línea de ascitis que tenía el año pasado, en 2 años es una ascitis refractaria, es hemorragia digestiva inicial, por más que uno empiece con profilaxis secundaria, se está formando una hemorragia digestiva de difícil control. Esa encefalopatía que tenía cada tanto se hace más difícil de manejar o persistente. Y aparecen las complicaciones ya más avanzadas, que son las que tienen que ver con la falla renal y el eventual síndrome patorrenal, y las infecciones que empiezan a aparecer, todas, pero aparecen ya las específicas de la cirrosis, que es la peritonitis bacteriana espontánea, el enzima bacteriano espontáneo o la bacteriemia espontánea. Esto supuestamente uno lo quiere ver en este orden siempre, pero este paciente en realidad lo que le pasó es que como tuvo un gatillo muy fuerte, que es una neumonía neumocóxica, que es algo muy grave incluso en la población general, saltó una etapa y de repente parece un paciente del tercer escalón que le estoy mostrando acá. A veces este salto puede ocurrir en un paciente que uno ya lo tiene catalogado como descompensado, lo está haciendo en el consultorio con una dosis baja de diuréticos, quizás ya sangró, pero puso profilaxis secundaria, y en ese caso el paciente está con lo que se llama cirrosis establemente descompensada, podríamos decirle, y de golpe con un gatillo, o a veces sin un gatillo, aparece internado con una hemorragia digestiva y con un síndrome patorrenal. Y otras veces, incluso el paciente que ya viene teniendo muchas complicaciones, y entra y sale del hospital, lo tienen internado por una hemorragia digestiva con síndrome patorrenal, el paciente sobrevive, se externa y a los 3 días entra con una PBE. Todas estas flechas rojas que yo les pongo acá, que tienen que ver probablemente con lo que ustedes ya estuvieron viendo de complicaciones de la cirrosis, es un poco donde entra el marco de la falla hepática aguda sobre crónica. Porque básicamente todos estos pacientes que les estoy mostrando acá pueden, si cumplen ciertos criterios, tener este síndrome. El principal problema que tuvo siempre este síndrome era que costaba definirlo, costaba entender si tenía una aplicabilidad realmente hablar de esto en detalle y clasificar y hacer criterios diagnósticos, y venía todo por ese camino el gran problema, porque se entendía que si logramos entender mejor a estos pacientes, probablemente le podemos ofrecer un mejor tratamiento o incluso una mejor prevención de que esto ocurra. Y ese es un poco el campo en el que nos vamos a mover ahora. Pero para eso tenemos que entrar en este terreno que es un poco incómodo, de que las sociedades científicas, los distintos grandes grupos, Asia, Europa y Estados Unidos, vienen hablando de esto ya hace mucho, cada uno lo ve un poquito distinto, y después de mucho tiempo parecería que la definición europea, por distintos motivos, entre los cuales se incluye un fuerte grupo que se puso a trabajar en esto, es la que se va a posicionar. Pero fíjense que son distintas las definiciones, porque población blanco, me refiero a quiénes son los pacientes que pueden tener falla hepática aguda sobre crónica,
los asiáticos consideran que son incluso aquellos pacientes que no tienen cirrosis. O sea, con solo tener una hepatopatía crónica, podríamos decir una hepatitis B crónica con fibrosis moderada, los asiáticos dicen que ese paciente puede tener una falla hepática aguda sobrecrónica. No es así lo que dicen los europeos, ni lo que dicen los americanos, que reconocen que este es un síndrome exclusivo de los pacientes con cirrosis. Esta diferencia tiene mucho que ver con la epidemiología de la cirrosis en unas regiones y en otras, porque los asiáticos lo que ven mucho es, por ejemplo, flares de hepatitis B crónica, que son pacientes que tienen quizás fibrosis moderada sin ser cirróticos, que reactivan el virus espontáneamente o inducido por inmunosupresión, y esos pacientes desarrollan un cuadro que se parece mucho a una cirrosis descompensada. Entonces, es por eso probablemente que de entrada los asiáticos adoptaron esta terminología donde también querían incluir otros pacientes, pero por ejemplo, ellos también consideran un hígado graso con fibrosis moderada o incluso sin fibrosis moderada como un potencial paciente para falla hepática aguda sobre el Crohn. En lo personal, yo pienso que para nuestra epidemiología son más correctas cualquiera de estas dos definiciones, que son la europea y la americana, y probablemente la europea, por sumar cada vez más información y más estudios, sea la que termina teniendo la mayor evidencia, y de acá en adelante yo casi que voy a estar tomando a los pacientes como con la definición europea. Los gatillos también varían un poco entre las sociedades científicas. Asiáticos piensan que el gatillo tiene que ser intrahepático, o sea, lo que pasa que descompensa bruscamente al paciente tiene que nacer en el hígado, y es por eso, por ejemplo, que justamente el flare de la hepatitis B crónica es el típico modelo de falla hepática aguda sobrecrónica en Asia, mientras que para nosotros vamos a ver que la mayoría de las veces el gatillo viene de afuera, como esta neumonía neumocóxica, y es lo mismo que piensan, digamos, los europeos y los americanos. Y los requerimientos diagnósticos son un poco caprichosos, podríamos decir, para la definición asiática. No voy a entrar en detalle porque son demasiado puntillosos y probablemente nosotros no apliquemos los asiáticos, pero sí, tanto los europeos como los americanos dicen que el paciente tiene que tener fallas orgánicas, donde los europeos reconocen la hepática y las extrahepáticas y los americanos hablan principalmente de fallas extrahepáticas. Parece un trabalengua, se lo tengo que dejar un poco planteado acá. De acá en adelante vamos a usar la definición europea y la vamos a aplicar a nuestro paciente. Es muy importante entender entonces que para tener falla hepática aguda sobrecrónica, entonces sacando un poco la definición asiática, vamos a tener que tener una cirrosis que tiene una descompensación aguda. Descompensación aguda no puede ser algo subjetivo y está bien definido para las dos sociedades científicas, y es ascitis, encefalopatía, hemorragia digestiva o infección bacteriana. Entonces, básicamente, cuando un paciente se interna, perdón, un paciente con cirrosis se interna, lo que tiene es una progresión de la citis, una progresión de la encefalopatía, una hemorragia digestiva o una infección bacteriana, si cumple los criterios que vienen ahora, es un paciente que lo clasificamos como con falla hepática aguda sobrecrónica. Pero esto tiene que pasar, cirrosis y alguna de estas cuatro o una combinación de ellas. Y esto de las fallas orgánicas es importante definirlas. Bueno, hay cierta diferencia entre la europea y la americana. Por ejemplo, la europea reconoce 6 potenciales fallas orgánicas y la americana reconoce solamente 4. Vamos a mirar un poco más en detalle las europeas, pues son las que vamos a aplicar nosotros. Una es la falla respiratoria, que habla de la gasometría, no está hablando del requerimiento de ventilación mecánica, porque el requerimiento con ventilación mecánica muchas veces viene por el lado de la encefalopatía en nuestros pacientes. Entonces, es importante tener en cuenta que la falla respiratoria hay que mirar la gasometría, que puede ser a través de los gases arteriales, entonces hablamos de una PAFI menor a 200, o de una relación entre la saturación y la FiO2, que es una cosa no invasiva, mucho más aplicable, que tiene que ser menor o igual a 89. Básicamente acá tienen que hacer una ecuación manual o en una calculadora y buscar estos criterios. La coagulación, que la considera solo la sociedad europea y no la definición americana, tiene que ser medida por un RIN mayor a 2.5 para estar cumpliendo criterio de falla de la coagulación. Existe una falla hepática, por más que parece medio redundante, o sea, tiene una cirrosis y ahora hablamos de falla hepática, pero bueno, cuando hay mayor a 12 bilirrubines que se considera la falla hepática, y de vuelta esta no está contemplada por la definición americana.
La falla cardiovascular queda definida por el uso de vasopresores, no para el síndrome patorrenal, que es algo que a veces genera un poco de discusión y dificultades. Cuando hablamos de vasopresores acá, estamos hablando de vasopresores para el manejo de la hipotensión y no una terlipresina, por ejemplo, que entró para el manejo de un síndrome patorrenal. Y los americanos lo clasifican un poco más amplio porque también meten parámetros específicos de presión arterial y la verdad que esto es un poco más difícil de reproducir en la práctica diaria. La falla neurológica en ambas sociedades científicas queda definida igual, con encefalopatía grado 3 o 4, y la falla renal queda medida en la Sociedad Europea por una creatinina mayor a 2 o reemplazo renal, y los americanos son un poco más agresivos. Dicen, bueno, no, yo quiero que tenga reemplazo renal. Entonces, estos son los criterios que sumados a que el paciente tenga con cirrosis y que haya tenido una internación por una descompensación aguda, tienen que ir teniendo para tener falla hepática aguda sobre crónica. Ahora, ¿necesitan tener las 6 fallas? No, por supuesto. Un paciente con 6 fallas habitualmente está muy cercano a la muerte y eso sería muy tarde para hacer un síndrome porque no tendría ninguna aplicabilidad del diagnóstico. Veamos un poco cómo tienen que combinarse estas fallas para ver si el paciente cumple criterios o no. Entonces tenemos el caso clínico de antes, les recuerdo entonces que estaba en terapia intensiva, tenía encefalopatía grado 3, ahí ya vieron que esto es un criterio de falla. Veamos qué pasa un poco con esta saturación, si cumple criterio o no. No tenía vasopresores, no tiene más de 12 de bilirrubina, tiene una creatinina muy preocupante que cumple criterio de falla, pero bueno, visto así, uno al pie de la cama no puede verlo rápido. Entonces, de alguna manera hay que sentarse y decir, bueno, voy a usar la definición europea y voy a mirarlo punto por punto. ¿Tiene cirrosis? Sí, ya sé que tiene. ¿Tiene una descompensación aguda? Sí, tuvo una infección bacteriana. Puede o no tener un gatillo, en este caso no es un criterio obligado, pero lo aclaro porque la definición dice eso, y tiene que tener fallas orgánicas. Veamos entonces si cumple criterio de las fallas orgánicas que necesita el paciente cumplir para tener una falla hepática vascular. Y acá aparece este famoso CLIF-C Organ Failure Score. La palabra, ahí empieza un poco el juego de palabras y, bueno, los scores tienen sus propios nombres, pero les digo esto porque después vienen otros scores que a veces generan confusión. Básicamente ellos reconocen que si bien están esas 6 fallas orgánicas que yo les comenté recién, que están bien definidas para la Sociedad Europea, también existen 2 órganos que pueden tener disfunciones, que son grados un poquito menor de esas fallas. ¿Por qué es importante? Pues la combinación de estas cosas va a hacer que tenga criterio de ICLF o no el paciente, ICLF, perdón, o falla hepática aguda crónica. ¿Va a tener ICLF el grado más chico el paciente? El tipo 1 cuando hay una falla y esa falla es la renal, es decir, que con solo tener 2,1 de creatinina, independientemente de que todos los otros parámetros estén bien, esto es un criterio suficiente para tener falla hepática aguda sobre crónica, pero también puede ser un tipo 1 y esta es la parte más difícil quizás de la definición, cuando la falla no es la renal, es decir, no tiene más de 2 de creatinina, tiene, qué sé yo, vasopresores, o tiene solo la bilirrubina, mayor a 12, o tiene un 2,8 de RIN, pero no cumple criterios por el resto, pero asocia una o las dos de estas disfunciones. O sea, una falla no renal más la disfunción renal y o la disfunción neurológica también es suficiente para tener el grado más bajo de falla hepática aguda sobre crónica. Después se pone más fácil. Si tengo 2 fallas, ya tengo una falla hepática aguda sobre crónica, en este caso se llama tipo 2, y el tipo 3 es cuando tiene 3 o más fallas. Tu paciente se internó y no cumple ninguno de estos criterios de la caja de acá arriba, bueno, simplemente es lo que llamamos una descompensación aguda o simple, no ACLF. Y es importante porque justamente acá es donde nos vamos a parar para empezar a abrir las aguas, definir si tiene ACLF o si no tiene ACLF nuestro paciente que se internó por una descompensación aguda. Entonces, nuestro paciente es un tipo 2, es de gravedad intermedia, porque tenía encefalopatía grado 3 y tenía 2,1 de creatinina. El resto de los criterios, la gasometría no le daba, el RIN no era mayor a 2,5, la bilirrubina no era mayor a 12 y no tenía requerimientos de vaso. Entender si el paciente tiene falla hepática aguda sobre crónica, que es la curva de sobrevida
roja, o si tiene lo que se llama una falla, una descompensación aguda no ACLF, que no llega a cumplir los criterios, es muy importante, pues fíjense lo que es el pronóstico. A 90 días, que es muy poco tiempo, son 3 meses, los pacientes con descompensación aguda que no cumplen criterios de falla hepática aguda sobrecrónica, tienen una sobrevida muy buena. Fíjense que está arriba del 90% a 90 días. Esto no quiere decir que este paciente que está en la curva de sobrevida verde es un paciente de altísimo riesgo de en el futuro tener una ICLF o empezar a internarse recurrentemente y cambiar de curva, ¿no? Y transformarse en otro paciente. Pero en esa internación el paciente tiene un pronóstico a mediano plazo bastante bueno. Pero este no, este tiene un pronóstico muy malo. Y obviamente esto es una curva promedio de todos los ACLF, donde la sobrevida es muy baja. Esto no se confundan que no es que está llegando a cero, esta curva está cortada, nace en 0,5. Acá que estamos hablando de una probabilidad de sobrevida que está entre el 50 y el 60% a 90 días en promedio. ¿Por qué digo en promedio? Porque obviamente esto va a depender del grado de falla hepática aguda crónica, y entonces aquellos pacientes que son grado 1, vemos si quieren las columnas a 90 días, que son la segunda columna de cada grupo, la celeste más clara. Bueno, el grado 1 tiene 40% de mortalidad a 90 días, pero fíjese lo que es el grado 3, 80% de mortalidad a 90 días. Con lo cual, identificar estos pacientes los pone en una condición de vulnerabilidad muy grande donde uno, como equipo médico, tiene que hacer algo, por ejemplo, pensar en acercarlo cada vez más al trasplante porque el paciente está por fallecer. Entonces, llevando esto a la práctica, se interna el paciente, tiene una descompensación aguda, se fija que tenga estos criterios de descompensación y lo clasifican como falla hepática aguda sobrecrónica o como una descompensación simple. Pero esto es un proceso dinámico. Obviamente el paciente se interna un lunes, el miércoles puede estar empeorado, haber desarrollado mayor falla renal y reclasificar a falla hepática aguda sobrecrónica. Y al pie de la cama, esto, si bien esta diapositiva es un poco cargada, lo que hice dejar todo condensado porque es quizás una placa para tener a mano, uno lo que quiere hacer es, entonces, como hacíamos recién, lo primero que queremos ver es si el paciente tiene o no falla hepática aguda sobrecrónica. Y esto se hace con el primer score que les mostré, el CLIF C Organ Failure Score, que simplemente le muestra las 6 posibles fallas orgánicas, y ustedes van poniendo tiene o no tiene, y se fijan si tiene o no falla hepática aguda sobrecrónica, depende de la combinación. Esto se ve al ingreso y se ve diariamente, no es un estado dinámico. Y una vez que pudimos saber si el paciente entonces tiene una falla hepática aguda crónica o una descompensación simple usando este score, vamos a aplicarle, si queremos saber un poco más el pronóstico de ese paciente, distintos, podemos decirle, subscores. Al paciente que tiene falla hepática aguda crónica le podemos aplicar el score que se llama CLIF-C-ACLF. No importa esta fórmula porque van a ver que es automático, pero les quiero mostrar que tiene todos los componentes del primer score, es decir, todas las fallas, pero combina también la edad y los glóbulos blancos. Y esta es la mejor forma de predecir sobrevida o mortalidad en los pacientes que se internaron por falla hepática sobrecrónica o que estando internados lo desarrollan. Para el paciente que no tiene falla hepática sobrecrónica, es mejor aplicar este otro score, que es medio parecido, pero se llama CLIF-C Acute Descompensation, son las siglas acá, donde no aparece el score este metido en la fórmula, el de las 6 fallas orgánicas, sino que directamente se juega con la edad, la creatinina, el RIN, los glóbulos blancos y el sodio. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, la línea roja de acá, esto es una comparación de curvas ROC, de áreas bajo la curva, que es lo que te dice cuán bien funciona un score predictivo o una herramienta predictiva. Es mucho mejor para medir eh, mortalidad si usamos estos scores que si usamos el MELD, el MES, el CHILD o cualquier combinación o cualquier variable del MELD. Antes, hace 15, 20 años, estos scores no existían y si uno quería medir, usábamos el CHILD, por más que sabíamos que no servía, o usábamos eventualmente el MELD. Y la verdad es que esto vino un poco a cambiar el enfoque de cómo medimos pronóstico en los pacientes comparado justamente con los scores más viejos. Todo este lío ustedes lo resuelven un poco de manera automática al pie de la cama.
No es muy fácil obtener una foto que quede bien esto, pero básicamente si ustedes se meten en este link de acá, que es la página del CLIF Consortium, que justamente es la entidad de Europa que regula todo esto del Acute on Chronic Liver Failure, los va a dejar ir poniendo los valores en esta parte y acá les va calculando todo automáticamente. Entonces, lo primero que obtienen ustedes de este paciente, que estos son los datos reales, tenía bilirrubina de 7, creatinina de 2,1, bueno, así uno va completando todo, incluso está bueno porque vos pones la FIO2 y perdón, cuando pones la FIO2 y la cantidad de oxígeno recibe, perdón, la cantidad de oxígeno recibe el paciente y cuánto está saturando o cuánto son los gases arteriales y vas sacando el componente de la falla respiratoria. Y lo primero que te da entonces es esto, es básicamente si cumple el criterio de ICLF y qué grado es, que es el grado 2 para este caso, que es lo que les mostré antes. Y después, si le agregás a esto la edad y los glóbulos blancos, te da esto que es muy útil para conversar con el paciente, no, pero sí con su familia y con el equipo médico. Bueno, este paciente, este score CLIF-C ACLF le dio 57. ¿Qué significa esto? Bueno, que en un mes tiene una probabilidad de morirse del 46% y que en 6 meses del 71%. Y esto van a ver que es muy útil para tomar decisiones y esto uno lo puede ir recalculando a medida que pasan los días. Entonces, nuestro paciente, ¿qué le pasó? Tuvo, por suerte, una evolución favorable, porque a las 48 horas, fíjense que, bueno, los glóbulos blancos bajaron, entonces ese score le va a dar bastante mejor, la bilirrubina bajó también, y fíjense la creatinina, de 2,1 a 1,4, así que ni siquiera hizo un síndrome patorrenal, y todo fue mejorando, la anatremia, bueno, lo que vemos siempre que mejoran los pacientes a medida que empiezan a mejorar. Y la encefalopatía mejoró de grado 3 a grado 1, así que también dejó de cumplir criterio de falla neurológica, mejoró la saturación, mejoró la diuresis. O sea, esto es una buena evolución que uno la puede ver desde el punto de vista clínico, pero también la puede recalcular de una forma más objetiva, metiendo de vuelta esa información en el calculador que les mostré. ¿Qué es lo que habitualmente hace que un paciente tenga falla hepática aguda sobre crónica? Este estudio quizás es el más emblemático porque es el que se hizo como un estudio a continuación de los primeros, donde de 400 pacientes con falla hepática aguda sobre crónica, 65% tenían al menos un evento precipitante. Estas flechas las agregué yo porque la verdad que los colores no son muy felices de acá y hasta a mí me costó un poco verlo. Entonces, los principales gatillos son las infecciones bacterianas, que serían todo este círculo de acá, seguido por la hepatitis alcohólica, que sería todo este círculo por acá, pero acá empezamos a ver que tiene una infección bacteriana con una hepatitis alcohólica. Entonces tenemos la intersección que nos dice que más o menos el 20,4% de los pacientes van a tener hepatitis alcohólica con infección bacteriana. Y cuando nos ponemos para acá arriba, esto que dice toxic encephalopathy, lo tuve que buscar a qué se referían, básicamente es pacientes que tienen neurotoxicidad por medicamentos como benzodiazepinas, etcétera, y cómo esto se empieza a combinar con las otras etiologías, pero bueno, básicamente lo que le quiero mostrar es que la gran mayoría de pacientes van a tener infecciones bacterianas o van a tener hepatitis alcohólica. Y esto es en nuestra región, por supuesto. Bueno, esto no son datos de nuestra región, pero sí remeda un poco los estudios que se han hecho en nuestra región. No tiene nada que ver con la epidemiología de lo que pasaría probablemente en muchos países de Asia. Y es por eso es que las definiciones fueron quedando cada una en su región. Ahora, entonces, las infecciones sí son un problema y hay una relación entre falla hepática aguda sobre crónica e infecciones, porque fíjense que cuál es la prevalencia de infecciones bacterianas en pacientes que tienen ACLF, llega hasta ser del 50% en los estadios más graves de ACLF. Pero uno lo puede mirar al revés también. ¿Cuál es la prevalencia de ACLF en los pacientes que tienen infecciones bacterianas? Y también, más o menos un tercio lo tienen. Con lo cual, ACLF es como que enseguida uno dice, vamos a ver que no tengo una infección bacteriana. No solo porque es muy frecuente, sino porque está bien estudiado que de aquellos pacientes que se internan incluso sin infección bacteriana, como es este grupo de acá, de los que tienen ACLF, más o menos la mitad desarrollan una infección en las próximas 4 semanas. Es decir, ustedes internan a un paciente por una hepatitis alcohólica o por una hemorragia digestiva que tiene criterio de ACLF, no está infectado,
¿Están seguros de eso? Bueno, en las próximas 4 semanas la mitad de esos pacientes se van a volver a infectar. Y esto también ocurre, ojo, con los pacientes que tienen descompensación aguda simple, ¿no? ACLF, un 20%, es mucho igual. Así que las infecciones hay que tenerlas muy presentes y acá es donde tenemos que trabajar mucho en equipo, ¿no? Y el hepatólogo puede ser el centro del manejo de estos pacientes en algunos centros, pero en otros lugares va a ser el médico de cuidados intensivos y en otro va a ser el internista. Ahora sepan que los intensivistas, salvo que estén en un centro de mucho flujo de pacientes hepatológicos, si les mostrás esta presentación, te dicen de qué me estás hablando. Porque ellos básicamente en una terapia intensiva clásica, entre 2,5 y 5% de los pacientes que se internan en un año tienen cirrosis. Con lo cual este tema tan específico que estamos hablando nosotros, fácil de hablar hasta ahí en los centros de trasplante o en los centros de alto flujo de pacientes con cirrosis, pero es un tema muy difícil de explicar y de que se entienda, por ejemplo, la importancia de las infecciones, de hacer cultivos a los pacientes muy seguidos, de hacer punción para ver si tienen PBE diariamente, si es necesario, si el paciente va empeorando, por más que no haya en la punción de hace 48 horas, o sea, todas esas cosas que nosotros entendemos bien los intensivistas, incluso los médicos internos de lugares donde hay poco flujo de pacientes con cirrosis, no lo tienen tan claro y probablemente haya una subatención a estos pacientes. Entonces ahí sí el rol del hepatólogo es clave con educación, no queda otra, porque la confrontación para este tipo de cosas raramente tiene un beneficio. Ahora, ¿por qué entonces la infección es el centro del problema? Hay una teoría que dice que toda respuesta inflamatoria sistémica que ocurra, por lo que sea, es compensada luego por una respuesta antiinflamatoria y después una persona vuelve a un estadio basal de inflamación. Si la inflamación es más alta, como puede ser en lo azul, la antiinflamación para volver al estadio usual tiene que ser más fuerte también. Pero lo que pasa muchas veces, y esto está medido de manera experimental sobre todo, es que en los pacientes con cirrosis, este gran estímulo inflamatorio inicial, después empieza a aparecer como que va a su equilibrio, pero en vez de repuntar con una antiinflamación eficaz y quedar en un estadio estable, lo que hace es entrar en lo que se llama parálisis inflamatorio, parálisis inmune, y esto es lo que hace que casi la mitad de los pacientes que se internan en infecciones después se infecten y sea una de las principales causas de muerte. Y desde el punto de vista de cómo esto genera todas las fallas orgánicas, que quizás ya lo vieron en las clases de cirrosis descompensada en general, ustedes saben que los pacientes con cirrosis descompensada o con hipertensión portal clínicamente significativa, tempranamente, antes de que le pase todo esto que le pasó a este paciente, ya están con hipertensión portal y eso tempranamente genera translocación bacteriana. Esto es por daño directo por la hipertensión portal en el intestino y un montón de otros mecanismos que, bueno, no viene al caso que expliquemos ahora. Pero ya desde tempranamente, si uno mide sustancias proinflamatorias, los pacientes con cirrosis están proinflamados aun cuando uno los ve en ambulatorio están bien. De hecho, esa es la razón por la cual los pacientes tienen hipergamaglobulinemia policlonal. Cuando uno les hace un proteinograma electroforético, eso ocurre a partir del estadio de la hipertensión portal. En la cirrosis temprana, sin hipertensión portal clínicamente significativa, los pacientes no tienen hipergamaglobulinemia. La hipergamaglobulinemia es la forma más burda probablemente que nosotros podemos entender que el paciente está estimulado constantemente por sustancias proinflamatorias que se activan por translocación bacteriana. Entonces, como que al estar proinflamado, estás como tenés todas las fallas latentes, o sea, tenés la base de dilatación esplácnica, disfunción cardíaca, que se generan justamente y se empeoran por este estadio proinflamatorio, que está como al límite. Función renal está ahí también, esperando que pase algo para empeorar, y así las otras funciones. Entonces, un día viene una neumonía, como es el caso de este paciente, o podría ser una PBE o una hemorragia digestiva, y todos estos mecanismos fisiopatológicos se intensifican y aparecen, bueno, todas estas fallas que estuvimos viendo recién, más desarrolladas probablemente que en la población general cuando hay una neumonía, que también pueden tener todo esto, pero que no parten de un estadio donde ya las fallas orgánicas estaban, por decir de una manera, latentes.
¿Y qué pasa con esto de que el 50% más o menos de los pacientes no tienen un gatillo? Es decir, que un día se interna un señor como este, pero no tiene la neumonía, no sangró, no le pasó nada. Bueno, se cree que son, de alguna manera, brotes de translocación bacteriana que tengan, ya sea por formas, por razones que no entendemos todavía, uno podría decir por empeoramientos de la hipertensión portal, uno no puede saber esto exactamente, pueden ser también infecciones autocontroladas, bacterias transitorias, pero no necesariamente una bacteria, el propio exceso de lipopolisacárido y otros tantos marcadores inflamatorios que pasen al torrente sanguíneo de manera que no lo podamos diagnosticar puede hacer que se lleve gran parte de la explicación de todos estos pacientes con falla hepática aguda sobrecrónica que no entendemos bien por qué se descompensaron. Bueno, hasta ahí entendimos un poco de qué se trataba todo esto y hay que aplicar tratamientos. No es tan jugosa la información de los tratamientos como quizás todo lo que hablamos hasta ahora, pero yo siempre lo veo como, bueno, tenemos trasplante hepático por un lado, tenemos el tratamiento del gatillo, tenemos los soportes orgánicos y tenemos en la última cajita el tratamiento del ACLF directamente, como cosas específicas para ACLF, que es probablemente la deuda más grande que tenemos todavía. Esto sería como luce un paciente con un ACLF, ¿no? Es un paciente habitualmente, no todo, ¿no? Pues el ACLF grado 1 puede estar en una sala, pero bueno, el ACLF grado 3 habitualmente es algo parecido a esto. Esta revisión se las recomiendo. Journal of Pathology de 2021 por Bernal. Tiene una mirada muy como de los cuidados críticos del cirrótico. Si ustedes quieren conversar con sus intensivistas, es una buena revisión para compartir y ponerse en la misma hoja cuando hablan de estas cosas. Pero básicamente este es el ámbito típico de una ACLF grave. Y el trasplante hepático, que parece como una catástrofe, porque si yo le muestro esa foto de recién, dicen, pero ¿cómo me meter en el quirófano un paciente así? Bueno, por supuesto que hay límites, pero hay bastantes estudios, este es uno de los iniciales, que muestran acá en la primera curva de sobrevida que la comparación de la sobrevida en pacientes con ACLF grado 3 que se trasplantan y que no se trasplantan. Es decir, ese señor de la foto de antes se somete a trasplante y le va muy bien. 83% de sobrevida a un año. Eso está muy bien para trasplante hepático, le va muy mal si no se trasplanta. Por supuesto que acá hay un sesgo de selección, puesto no es un ensayo clínico, así que probablemente se trasplantaron los que estaban más enteros. Dentro del ACLF grado 3 uno tiene un gradiente de gente que tiene distintas edades y distintas comorbilidades. Pero bueno, esto fue como una prueba de concepto inicial. Pero ya mostrar que hay un grupo de pacientes con ACLF grado 3 que en promedio tienen una sobrevida de 83% a un año está muy bien. Y lo que fue más interesante de este trabajo inicial, que ya ahora me suena como nuevo, pero estoy viendo que tiene 6 años, es que los 3 grados de ACLF les va muy bien después del trasplante. Fíjense acá que tenemos el 1, el 2 y el 3 y el que no tenía ACLF, y están todos arriba del 80% un año. Esa es una métrica que está muy bien para cualquier programa de trasplante. Nosotros replicamos este estudio y encontramos resultados similares, con números menores, obviamente, en un estudio monocéntrico de nuestro centro, donde comparamos la sobrevida luego del trasplante de acuerdo a que los pacientes tenían falla hepática aguda sobre crónica o no, y la verdad que encontramos buenos resultados y similares entre los dos grupos. De vuelta, acá hay siempre un sesgo de selección, porque esto no es un ensayo clínico, entonces, de vuelta lo repito, siempre que lean estos estudios, hay la decisión del equipo médico de trasplantar a un paciente, se lleva puesto un montón de comorbilidades y cosas que uno dice este sí, este no. Entonces ahí es donde uno termina de tener limitación para interpretar estos estudios. Pero sí está bueno ver que aún teniendo falla hepática aguda sobre crónica grado 3 o grado 2, la sobrevida a un año es aceptable. Lo que no está bueno es que estos pacientes, por más que tengan ACLF grado 3, no siempre tienen un MEL alto y entonces uno no nos puede llevar al trasplante. Esta diapo es compleja, así que yo los guío. Acá fíjense que de todos los pacientes de este estudio, que es muy grande, pues americano, de la base de datos grandes que ellos tienen, los que tenían grado 3 de ACLF, casi la mitad tenían un MEL sodio menor a 25, que es esta columna acá. Es decir, es qué tipo de MEL tenían los pacientes con ACLF grado 3. Muchos tenían un MEL muy alto, sí, acá 35% tenían más de 35 de MEL, que es la columna verde. Pero casi la mitad, o
45%, tienen menos de 25 de MED, son intrasplantables. Entonces, algunos países, si no me confundo, Gran Bretaña, bueno, Inglaterra, perdón, creo que no es un sistema único de distribución. Inglaterra ya en su política tiene una situación especial donde los pacientes con ACLF grado, no me acuerdo si 2 o 3, son priorizados en lista de espera, como nosotros priorizamos otras tantas situaciones. Que reconocen que esto no va a llevar a los pacientes al trasplante y que la mortalidad, como les dije, es elevadísima, particularmente en los pacientes con falla hepática aguda sobre crónica grado 3. Ahora, a mí, esto, que parece como la parte mala de todo lo que te estoy contando, me sirve mucho en el día a día. Y esto lo venimos tratando de hacer, que es en el otro extremo. A vos te quiero trasplantar, pero a vos me di cuenta que no importa lo que haga, no vas a ir bien. Y es futilidad esto. No vas a ir bien con el trasplante, no vas a ir bien con la diálisis, no vas a ir bien con ECMO. Cualquier cosa que se le ocurra al grupo de intensivistas usar, no va a andar. ¿Cuándo? Cuando hay 4 o más fallas orgánicas o un CLIF-C ACLF score, por eso es importante poder manejarlo, este mayor a 70. Si estos pacientes no son candidatos a trasplante, porque por ejemplo son añosos o tienen una comorbilidad y no tengo ni siquiera tiempo de recuperarlos para que salgan de esta falla multiorgánica, estos pacientes, lo mejor es considerar la limitación terapéutica. Y la forma de hacerlo con datos objetivos es mucho más fácil que hacerlo con datos subjetivos. Por eso es bueno quizás esto, y probablemente hoy esto da más utilidad que toda la otra parte del enfoque terapéutico. Esta diapo está un poco cargada, pero sale, la resumí de la última guía europea. Ahora esta es la lectura complementaria que les voy a dejar. Este año y muchas de las cosas que vimos hasta ahora salió la, te diría, única versión aceptablemente larga y detallada de una guía de falla hepática aguda sobre crónica. Es de la Sociedad Europea, no sorprendentemente, y tiene mucha información y la verdad que está bueno que la lean porque no es una guía de estas aburridas, sino que tiene bastante contenido también de aplicabilidad. Y entonces, ¿cómo tratamos el gatillo? Parece bastante fácil, ¿no? Bueno, si uno tiene un flare de hepatitis B, la verdad que siempre vamos a usar antivirales, pues una medicación no tóxica y la verdad que ahí no hay duda, ¿no? Pero cuando uno tiene, por ejemplo, un flare de hepatitis autoinmune y el tratamiento sería corticoides, bueno, la recomendación es evaluar caso por caso y no usar en caso de infección no controlada. O sea, un paciente con 3 fallas orgánicas probablemente no tenga beneficio de los corticoides y tenga riesgo de desencadenar o empeorar una infección bacteriana o sobre todo fúngica que preocupan tanto en esta población. Obviamente acá se cruza con el capítulo que ustedes habrán visto de hepatitis autoinmune. Entonces, obviamente ACLF se pisa con un montón de cosas que ustedes ya vieron y tienen que poner en perspectiva aquel capítulo que vieron el año pasado de hepatitis virales, bueno, cómo aplica si es en un contexto de una ACLF. Aquel capítulo que vieron antes de hepatopatía autoinmune, bueno, cómo aplica si esta cirrosis autoinmune la conozco en el contexto de un flare con falla multiorgánica. Y eso es lo más difícil, porque en realidad la hepatitis alcohólica es de este capítulo en sí. Entonces, cuando uno habla de hepatitis alcohólica, siempre está hablando de corticoides en un paciente crítico, pero ojo, esta guía deja muy claro, no usar en falla hepática aguda grado 3, sobre crónica grado 3, porque el beneficio probablemente es mucho menor que, perdón, el beneficio es mucho, sí, menor que las potenciales complicaciones, más aún en presencia de infecciones no controladas. El TIPS, que uno lo ve como algo tirado de los pelos, como estoy hablando de TIPS en un paciente tan grave, bueno, pero si el desencadenante de este paciente fue una hemorragia digestiva, hay un lugar para lo que llamamos preemptive TIPS, o el TIPS temprano, o early TIPS, o el TIPS de rescate, aquel paciente que resangra, puede usarse en este contexto. Y de vuelta, esto se pisa un poco con el capítulo que ustedes tuvieron de hemorragia digestiva varicial. Las bacterianas, la verdad que es más fácil el capítulo de una manera porque con sospecha o confirmación de infección, adaptado a la bacteriología local, hay que usar antibióticos tempranos y luego sí es importante descalar rápidamente para proteger la presión que hacen los antibióticos usados de más. Y acá están estos otros dos enfoques, un poco más, diríamos, específicos, si bien tienen un mecanismo de acción inespecífico, estarían tratando el ACLF.
qué es el soporte hepático artificial y qué son los factores estimulantes de colonia, que hasta el día de hoy la verdad que no encuentran su lugar y su uso no está recomendado fuera de trials. Un comentario nada más específicamente sobre lo que sería el uso de terlipresina en el contexto del síndrome de falla hepática aguda sobre crónica, terlipresina para el manejo del síndrome patorrenal. Las fallas renales son una de las fallas más frecuentes en estos pacientes y muchos de ellos van a cumplir el criterio además del síndrome patorrenal como para que ustedes indiquen terlipresina. Dependiendo del grado de falla hepática aguda sobre crónica, la respuesta a la terlipresina va a ir decreciendo. Y es por eso que ustedes seguramente cuando vieron síndrome patorrenal o cuando lo vean, vieron que hay un punto donde ya no se recomienda usar terlipresina con creatininas muy altas y mejor usarlo tempranamente. No tan tempranamente cuando el paciente no cumple el criterio de síndrome patorrenal, pero ustedes dejan progresar al paciente en su falla renal y en sus fallas orgánicas, el beneficio que ese paciente puede tener del uso de terlipresina en el contexto de un síndrome patorrenal es mucho menor. Entonces hay que buscar el punto justo, como siempre, pero más importante aún es esto en pacientes con falla hepática aguda sobre crónica, grado 2 o 3. Bueno, entonces, para concluir en la primera parte de la presentación, en realidad, hoy sí podemos decir que tenemos buenas herramientas para predecir la mortalidad en estos pacientes. ¿Y qué podemos hacer con esto? Identificar pacientes que pueden requerir estrategias más agresivas y de forma temprana, pero también lo que yo les decía que en la práctica es muy usado, por lo menos por mí, definir futilidad. Cuándo no avanzar con medidas invasivas, costosas, etcétera, en pacientes que quizás no son candidatos a trasplante por otro motivo y se encuentran con una falla hepática aguda sobre crónica, grado 3, les diría. Y después concluirá que la mayoría de los pacientes con ACLF se beneficiarían del trasplante y también tendrían una buena sobrevida. En ACLF grado 1 y 2 los resultados son muy buenos. En ACLF grado 3 los resultados son variables y acá hay que considerar la cantidad de fallas que tiene el paciente y el tipo de falla. Porque no entré en detalle en esto, porque probablemente es más para el capítulo de trasplante. Uno no llevaría al trasplante a un paciente con falla respiratoria, así con intercambio gaseoso alterado en esos niveles, un trasplante no se puede tolerar. Así que la falla respiratoria es como la falla que uno no quiere llevar al trasplante. O sea, uno podría llevar una falla de la coagulación, una falla hepática y una falla renal y manejarla bien, pero la falla respiratoria probablemente no. Y por último, esto que en nuestro país todavía no está reglamentado, pero ya algunos países sí, como el MEL sodio podría no reflejar el riesgo de muerte, perdón que acá hay un error de tipeo, en estos pacientes, deberíamos ver si hay una priorización distinta y esto es particularmente importante y preocupante para el paciente con falla hepática aguda sobre crónica grado 3 que tiene MEL bajo, que son, como les decía, un 40% aproximadamente de estos pacientes. Así que bueno, les voy a pasar como lectura complementaria la guía europea reciente, que se les recomiendo, y ese artículo de cuidados críticos en pacientes con cirrosis, porque es muy útil para compartir con los equipos multidisciplinarios. Y quedo atento a las dudas que me puedan acercar por mail o como por el medio que ustedes quieran. Acá está mi correo electrónico en caso que lo necesiten. Muchas gracias.